Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a completar la tabla de que hemos comenzado la clase anterior, la parte de la tabla de datos en la agrupación simple. Nosotros vimos cómo armar esta tabla, ¿se acuerdan de las distintas columnas que habíamos hablado? Vamos a recordar un poquito. La primera columna, si recordamos un poquito la situación, esto hablaba de que estábamos observando 50 partidos de un jugador de básquet y queríamos saber cuántas faltas hizo por cada uno de los partidos. Entonces, la primera columna que voy a poner en la tabla era el valor de variable. La segunda, donde iba a poner un representante de cada variable, que aparecía en mi muestra. Por ejemplo, en este caso, como eran faltas, podía ser desde 0 faltas a 5 faltas. Después, FI era la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces aparecía cada valor de variable en mi lista. Por ejemplo, 0 falta aparecía en 3 partidos, 1 falta en 7 partidos, etc. RI era cuánto pesaba cada valor de variable en el total. Es decir, si este total vale un entero, ¿cuánto representa XY? ¿Cuánto representa cada valor de XY? Por ejemplo, una falta representa el 0,14 del total. 3 faltas representa el 0,24 del total. Y el PI, este cálculo lo hacíamos dividiendo cada uno de los valores de frecuencia dividido mi total. 3 dividido 50 me daba esto, 7 dividido 50 me daba esto, etc. El PI era la frecuencia porcentual. Entonces, era el porcentaje que representaba cada uno de los valores de la variable con respecto al total. Entonces, acá vemos que el 6% de los partidos tuvo 0 faltas, el 14% de los partidos tuvo una falta, el 20% tuvo 2 faltas y así. Después teníamos la frecuencia acumulada, que era cuántos datos, en este caso cuántos partidos, ¿sí? Tuvo ese valor de variable, en este caso faltas, o menos. Por ejemplo, sabemos que en 10 partidos tuvo un valor, una falta o menos. En 20 partidos tuvo 2 faltas o menos. Esta frecuencia acumulada se calculaba sumando las frecuencias absolutas. Por ejemplo, la primera frecuencia absoluta se repetía y a partir de la segunda iba sumando cada valor de frecuencia más la anterior. Entonces, para 1 sería 7 más 3, me da 10. Para 20 sería 10 más 7 más 3. Después para este sería 12 más 10 más 7 más 3. Y así vamos sumando cada valor de frecuencia más lo anterior. Después, las frecuencias relativas acumuladas era exactamente lo mismo que las relativas, pero con respecto a la acumulada, es decir, cuánto pesa cada acumulada con respecto a mi total. Es decir, si mi total era 1, ¿sí? 0,4 de los partidos tuvo 20 faltas o menos. 0,64 de los partidos tuvo 3 faltas o menos. Y la frecuencia porcentual acumulada es lo mismo, pero expresado en porcentaje. Es decir, cada uno de estos lo vamos multiplicando por 100 y me da un porcentaje para saber cuántos partidos, o sea, qué porcentaje tuvo esa cantidad ese valor de variable o menos. Por ejemplo, este 86 significa que el 86% de los partidos tuvo 4 faltas o menos. El 40% de los partidos tuvo 2 faltas o menos. Perfecto. Entonces, esto es lo que trabajamos en la clase pasada. Dijimos en la clase pasada que a esta tabla de 7 columnas le vamos a agregar 2 más para calcular las medidas de variabilidad que ya vimos. Es decir, como esto es una muestra, de la misma forma que con los datos sin agrupar, le podemos calcular
todas las mismas medidas que habíamos calculado ahí, es decir, las de tendencia central, media, moda y mediana, las de posición, los cuartiles, y la de variabilidad, que era desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Bueno, la idea es poder ver cómo vamos a aplicar eso en esta tabla. Primero vamos a comenzar con las medidas de tendencia central. Es decir, vamos a hablar de las tres que vimos al comienzo, media, moda y mediana. Entonces, bueno, recalco acá una cosita. Las explicaciones que nosotros hagamos en de cada una de las medidas tienen el mismo formato y la misma idea que las que veníamos haciendo anteriormente. Es decir, con las mismas palabras que veníamos usando, tenemos que practicar porque vi que hay gente que todavía no está muy adaptado a la explicación. Vamos a explicar cada una de las medidas. Bueno, vamos a comenzar primero con las medidas de tendencia central, es decir, media, moda y mediana. Bueno, la primera que tenemos sería la media. Sabemos que la media es el promedio de los valores que tenemos como valores de variable, es decir, en este caso, el promedio de faltas de todos los partidos. Nosotros, si teníamos la lista completa, lo que teníamos que hacer era sumar cada uno de esos valores y dividirlo por la cantidad. Ahora, como tenemos resumido esos valores de variable con su respectiva frecuencia, es decir, cuántas veces se repite, lo único que yo tengo que hacer, ¿sí?, es sumar, ¿sí?, la multiplicación que existe entre cada valor de variable por su frecuencia para saber cuánto me da la suma de todas las frecuencias de la lista. Es decir, en vez de sumar todos los números de la lista, los 50 números, que sería algo muy largo si tuviera esta cantidad de valores o fuera mucho mayor, lo que voy a hacer es, como ya sé que el 0 aparece 3 veces, directamente voy a multiplicar a la variable 0 por 3. Como sé que el 1 aparece 7 veces, a la variable 1 le voy a multiplicar por 7. Como sé que el 2 aparece 10 veces, lo voy a multiplicar por 10. Es decir, voy multiplicando cada valor de variable por su respectiva frecuencia, ¿sí? Eso me va a dar 3 por 12, más 4 por 11, más 5 por 7. Eso me va a dar la suma de todos los datos, de todos los valores variables de la lista. Y obviamente para sacar el promedio, directamente lo divido por el total. Es decir, en este caso, la suma me da 142 dividido 50, me da 2,84. Es decir, que en promedio el jugador tuvo 2,84 faltas en su temporada. O podemos decir casi 3 faltas. Generalmente los promedios sí no tiene mucho sentido ponerlo con coma, porque específicamente siempre vamos a hablar con el valor que aparece acá. Pero también se podría interpretar como en forma redondeada. Es decir, tuvo casi 3 faltas por partido en promedio. Bueno, eso con respecto al promedio. La moda, en este caso también es fácil ver la moda. ¿Por qué? Porque la moda es el valor de variable que más se repite. Y en este caso, este valor de variable se va a dar por el valor de frecuencia, o sea, esa mayor cantidad de veces que se repite, lo voy a ver fácil en las frecuencias absolutas. ¿Por qué? Obviamente, el que más veces se repite va a ser el que se contó más veces, es decir, el que mayor frecuencia absoluta tenga. Entonces, en este caso,
mi mayor valor de frecuencia me va a mostrar cuál es la moda. Ahora, la moda no es el 12, que es el mayor valor, sino el valor de variable que tiene esa mayor, que se repite esa mayor cantidad de veces. Entonces, la moda es el 3, no el 12. El 12 es el valor que nosotros utilizamos para encontrar la moda. Eso hay que tener mucho cuidado de no confundir la respuesta. Siempre, las respuestas de cada uno son un valor de variable, no un valor de frecuencia ni un porcentaje. Entonces, yo sé que en la mayoría de los partidos, ¿sí?, tuvo 3 faltas o menos. Seguimos un poquito. Entonces, acá tenemos la media y la moda. Faltaría la mediana. No voy a escribir las explicaciones porque ustedes ya lo vienen trabajando y ya lo estoy diciendo en forma oral. Vayan tomando nota de esa y de todas formas queda grabado esto para que lo puedan ver cómo lo expliqué cada uno. Entonces, la media era el promedio de la cantidad de faltas por partido. La moda es la cantidad de faltas que se vio en la mayoría de los partidos. Es decir, la mayoría de los partidos tuvo tantas faltas. Y la mediana dijimos que era lo que me dividía mi muestra en dos partes iguales, del 50%. Entonces, si yo tuviera que hacer una lista, tendría que ordenar todos los datos del menor a mayor de los 50 datos y ver cuál es el dato central. La ventaja de acá es que nosotros ya tenemos un porcentaje en las acumulaciones. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver la frecuencia acumulada porcentual y pensar cuál de todas las acumuladas es la primera que supera el 50%. ¿Por qué va a ser la primera que supera el 50%? Porque sabemos que hasta esta frecuencia acumulada, ¿sí?, tenemos dos faltas o menos. Entonces, esta frecuencia acumulada solamente acumuló el 40% de los datos. Y la siguiente ya acumula hasta el 64% de los datos. Entonces, el dato que representa el 50% va a estar después del 40% y incluido en este 64%. Entonces, para ver la mediana, lo primero que tenemos que hacer es mirar cuál es el valor de variable que primero supera el 50% de las frecuencias acumuladas porcentuales. En este caso, yo miro que el primero que supera es 3. Entonces, el 50% seguro va a ser un 3 porque va a estar acumulado después del 2. Entonces, la explicación sería que en la mitad estaría incluido acá adentro, ¿sí? En la mitad de los datos, ¿sí?, la mitad en este caso de los partidos, el jugador tuvo 3 faltas o menos, ¿sí? Esta sería la forma de mirar la mediana. Es decir, tienen que mirar cuál es el primer valor dentro de los acumulados porcentuales que supera el 50%. Y ese automáticamente me va a dar el valor de mediana. Recapitulamos rápido. Promedio. Multiplico cada valor de variable por su respectiva frecuencia para saber cuánto me da la suma de la cantidad de veces que se repitió cada uno por su valor. Es decir, el 0 se repitió 3 veces, hago 0 por 3, el 1 7 veces, 1 por 7, 2 por 10, 3 por 12 y dividido por 50, que es lo mismo que sumar todos los valores y dividir por la cantidad. Para la moda, tomo el valor de variable que tiene mayor frecuencia. Entonces, miro cuál tiene mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, la moda va a estar en este valor, ¿sí? Después, para
la mediana, dijimos, miramos cuál es el primero que supera 50% en las frecuencias acumuladas porcentuales. Cuando miro el primero que supera el 50%, ese valor me va a dar el primer valor, el valor que represente la mediana. Es decir, la mediana va a estar incluido dentro de este valor. Es decir, que el 50% de los datos seguro va a estar dentro de, va a ser un 3. Es decir, que el 50% de los datos tiene valor 3 o menos en este caso. Acuérdense que me dividí a la mitad, entonces yo digo que tiene ese valor o menos, o ese valor o más en este caso. Bueno, estas son las tres medidas de tendencia central que vimos. Vamos a pasar a ver rápido las medidas de posición, es decir, cuáles son los cuartiles o cómo fijarme cómo calcularlos. Borro un poco las líneas para que no nos compliquemos. Bueno, sabemos que las medidas de posición son los valores que me dividen a mi muestra en cantidad de partes iguales. Si hablamos de cuartiles, que dijimos que era lo que íbamos siempre a trabajar, siempre van a existir 3 cuartiles, porque me van a dividir esos 3 en 4 partes. El primer 25%, el primer 50%, el primer 75% y los últimos 25% de la muestra. Entonces, nosotros, si tenemos la muestra, ese fue un error de muchos cuando hicieron el ejercicio, si tenemos la muestra, todos los valores alineados, ¿sí?, ordenados de menor a mayor, dijimos, el cuartil central va a ser el cuartil 2, que me va a dividir en 2 partes iguales a mi muestra. Y los 2 cuartiles que faltan van a volver a dividir a mi muestra en la mitad de cada 50%. Es decir, cada uno va a representar el 25% de la muestra. Entonces, cuando yo nombro, solamente tengo que nombrar 3 valores, ¿sí? 3 valores para nombrar los cuartiles. Bueno. Ahora, vamos a trabajar. Entonces, tengo para trabajar cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Sí? Entonces, acá lo podemos ver en cualquier orden porque no dependemos del valor central. El cálculo de los cuartiles es muy parecido al cálculo de la mediana. Entonces, en la mediana, nosotros dijimos que el cuartil 2 siempre coincidía con el valor que está en la mediana porque también el cuartil 2 me divide mi muestra el 50%. Entonces, si el cuartil 2 es igual a la mediana, tengo que mirar cuál es el valor de variable que primero supera el 50%. En este caso, dijimos que el primer valor que primero supera el 50%, ¿sí?, era este porcentaje dentro de las frecuencias acumuladas porcentuales. Entonces, mi cuartil 2 va a ser el valor 3. Dijimos primero que PI que supere 50%. ¿Sí? Ahora, el cuartil 2, ¿sí?, lo vamos a mirar de la misma forma, para no estar pensando que es en dónde está, si tengo que sumar, tengo que restar, tengo que sumar, dividir por 2 como antes, acá es mucho más fácil. Directamente miro, el cuartil 1, sabemos que me divide mi muestra en 25%. Entonces, vamos a mirar el primero que supere el 25% de la muestra. Al igual que el cuartil 2 está dentro del primero que supera el 50%, el cuartil 1 va a estar dentro del primero que supere
25% de la muestra. ¿Sí? Entonces, el cuartil 1, en este caso, siempre sería el valor de variable que está en esa fila. Es decir, 2. ¿Qué quiere decir? Que el 25% que está dentro de ese cuartil, dentro de esa cuenta, se encuentra el 25% también, va a tener valor 2 o menos. Es decir, ¿se acuerdan que la explicación del cuartil era el 25% de la muestra tiene ese valor de variable o menos? Y el cuartil 3, como me imagino que se estarán dando cuenta, va a ser el primer valor de variable en superar el 75% de la muestra. ¿Sí? El 75% con respecto a las frecuencias acumuladas porcentuales. Entonces, me fijo cuál es el primero. Que supera mi 75%. Ese valor me va a dar directamente el valor del cuartil 3. El primero que supera el 75% es el valor 4. Para que no se confundan, el primero que representa el 25% me da el cuartil 1. El primero que supera el 50% me da el cuartil 2 y el primero que supera el 75% ya me va a dar el cuartil 3. ¿Sí? Entonces, yo sin hacer muchas cuentas, mirando directamente los valores de frecuencias acumuladas porcentuales, yo directamente ya puedo calcular los cuartiles sin tener que hacer demasiado cálculo. ¿Sí? Perfecto. La misma explicación está puesta en el trabajo práctico de hoy para que vayan teniendo en cuenta y para que vayan viendo con otro ejemplo. ¿Sí? Bueno. Entonces, hasta ahora vimos las medidas de tendencia central y las medidas de posición. Lo que nos faltaría sería ver las medidas de variabilidad, que sería de desviación media, de rango de desviación media, coeficiente de variabilidad, desviación estándar y varianza. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular rápido esto antes que termine para que tenga una explicación. Primero, el rango. Dijimos que era el valor mayor que aparecía en mi muestra menos el valor menor que aparece en la muestra. Es decir, el máximo menos el mínimo. En este caso, 5 menos 0, es decir, 5. Hay 5 faltas de diferencia entre el más grande y el más chico. El rango intercuartil, ¿sí?, era la recta entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Es decir, el cuartil 3 que calculamos era 4 y el cuartil 1 que calculamos era 2. Entonces, el rango de distancia entre los dos cuartiles va a ser 2. Ahora, falta la desviación media, la varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Entonces, para la desviación media nosotros teníamos que calcular lo que llamamos los desvíos. Los desvíos era la distancia que existía entre la media, voy a copiar